En este video vamos a hablar acerca del papel de los riñones en el equilibrio hidroelectrolítico. Seguramente sabes que los riñones son los órganos responsables de filtrar la sangre y crear la orina. Y aunque sí, uno de sus objetivos es la eliminación de sustancias de desecho, en realidad va más allá. Al crear la orina, el riñón regula el volumen de líquido extracelular, así como su composición, manteniendo el equilibrio de electrolitos en el organismo. Además, se encarga de regular otros procesos como el equilibrio ácido-base, es decir, pues el pH de nuestro organismo. Cada riñón consta de entre 1 y 2 millones de nefronas aproximadamente, que realizan tres procesos. Uno, el filtrado glomerular de la sangre para sacar de ella electrolitos y sustancias de desecho. El segundo, que es la reabsorción tubular, que consiste en recuperar sustancias de los túbulos hacia la sangre, quizás porque se requieren para mantener la homeostasis. Y la tercera, que es la secreción tubular, que es la eliminación de sustancias que no fueron filtradas inicialmente. La nefrona está compuesta de un corpúsculo renal y un sistema de túbulos. El corpúsculo renal es la porción donde se encuentra una madeja de capilares llamada glomérulo, que está rodeado de una capa epitelial que es la cápsula de Bowman. La sangre entra por la arteriola aferente hacia los capilares del glomérulo, sigue su camino mientras es filtrada hasta que sale por la arteriola eferente. A continuación, la parte que fue filtrada para eliminarse va a continuar a las partes tubulares. El primer segmento es el túbulo proximal, a continuación está un cambio de dirección que es el asa de Henle y luego está el túbulo contorneado distal. Este por último se conecta al túbulo colector que será el encargado de formar la orina. En esta animación podemos observar cómo se realiza el filtrado glomerular, es decir, el filtrado de la sangre. El flujo sanguíneo entra al glomérulo por la arteriola aferente y pasa por los capilares, que están hechos una madeja, como si fuera una montaña rusa. Moléculas pequeñas y iones salen de la sangre e ingresan al espacio capsular. En este punto se ha formado el filtrado y ahora deberá salir hacia el túbulo renal. En esta imagen observamos del lado derecho en amarillo el túbulo proximal y en morado un capilar. Las partículas que salen del túbulo son sustancias útiles que se reabsorben hacia los vasos sanguíneos, utilizando diferentes mecanismos de transporte como la difusión facilitada o el cotransporte. Hasta el 80% de las sustancias filtradas se reabsorben, incluyendo sodio, potasio y agua. En algunas regiones de la nefrona, como la parte ascendente del asa de Henle, se mueven sustancias de manera inversa, es decir, salen de los capilares y se mueven hacia los túbulos para eliminarse, como los iones que se encuentran en exceso en el organismo. En esta imagen se resumen los movimientos de moléculas y iones que ocurren en las diferentes partes de la nefrona. En una persona sana, los principales productos eliminados en orina son la urea, el ácido úrico y la creatinina, que se producen diariamente debido al funcionamiento normal del organismo. Pero hay sustancias como la glucosa o los aminoácidos que son reabsorbidos a la circulación sanguínea. Los iones, esos pueden eliminarse o reabsorberse dependiendo de la cantidad en la que se encuentran en el plasma. Entonces, la combinación de diferentes moléculas, iones y agua va a salir del túbulo colector y ahora sí el líquido va a ser a lo que se le llama orina. Este líquido transcelular contiene concentraciones estables entonces de las diferentes sustancias cuando hablamos de personas sanas. A pesar de eso, la osmolaridad de la orina suele variar mucho, desde 80 milimoles por litro hasta 1200 milimoles por litro. ¿Por qué podría pasar esto? Bueno, creo que debes haber escuchado o incluso experimentado por ti mismo que el color amarillo de la orina varía con la cantidad de líquido que ingieres. Por ejemplo, si bebes mucha cantidad de líquido, mucha cantidad de agua, la concentración de sales, que es la que se elimina normalmente, se va a diluir en mayor cantidad de líquido,
Por lo tanto, pues la orina se va a observar diluida. En cambio, si por ejemplo tenemos muchos egresos de agua, por ejemplo por sudoración, o no hemos consumido suficiente agua, entonces las sales que normalmente se eliminan y moléculas se van a encontrar disueltas en menor cantidad de líquido. Por lo tanto, la orina va a estar concentrada. Entonces, cuando consumimos buena cantidad de agua, normalmente la orina se ve transparente con ligero tono amarillo, pero si no hemos consumido casi agua, ¿verdad? Entonces la orina va a estar concentrada, va a ser de un color amarillo muy, muy fuerte o muy oscuro. Bueno, esos cambios de color se deben generalmente a la cantidad de agua que consumiste en cierto día o momento del día. Así, las sales y sustancias eliminadas se disuelven en mucha agua, por lo que su concentración disminuye y la orina se verá diluida. O por el contrario, las sustancias saldrán con poca agua, por lo que se concentrarán y la orina se verá muy amarilla. Un análisis de orina nos permite evaluar el estado general del organismo, tanto en personas sanas como enfermas. Su aspecto, por ejemplo, como el color, la turbidez, nos puede indicar la presencia de sangre o de glucosa, por ejemplo. Además, a la orina se le puede hacer un análisis rápido con tira reactiva, que es esta, que se encuentra aquí en la imagen, en la cual se pueden analizar varios metabolitos al mismo tiempo, varias sustancias, incluidas las proteínas, glucosa, incluso hormonas. Si lo pensamos de esa forma, por ejemplo, la prueba de embarazo que detecta una hormona en especial, pues entraría como en esta categoría porque se realiza con una tira de un papel especial, ¿no? Que cambia de color cuando se detecta la hormona. La orina también nos puede dar mucha información cuando la observamos al microscopio porque podemos, por ejemplo, encontrar si hay sangre, si encontramos eritrocitos, es, por ejemplo, evidencia de que hay infecciones, como encontrar leucocitos o bacterias, e incluso podemos encontrar cristales que se forman por la acumulación de cierta molécula en especial, que esto suele pasar en pacientes, por ejemplo, con cálculos renales, o sea, con piedras en los riñones. Que por cierto, estos cristales suelen variar en composición y eso hace que varíen en forma. Con todo lo anterior podemos concluir que los riñones cumplen un papel fundamental en el equilibrio hidroelectrolítico del organismo. Entonces ahora vamos a conocer qué mecanismos usa el riñón para cumplir con esta función. En general, se van a describir tres mecanismos. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los péptidos natriuréticos y la hormona vasopresina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, como su nombre lo indica, está compuesto por tres sustancias. La primera de ellas es la renina, que es una proteasa, es decir, es una enzima que se encarga de cortar proteínas, que es secretada por riñón, específicamente por las células yuxtaglomerulares, y bajo ciertas circunstancias como cuando hay disminución de sodio en plasma, cuando hay baja presión arterial o cuando hay una disminución en el volumen sanguíneo. Entonces, para contrarrestar estas alteraciones, la renina se encarga de cortar una sustancia precursora llamada angiotensinógeno para producir la sustancia llamada angiotensina 1, que posteriormente con otro proceso se convierte en angiotensina número 2, que va a ser la que nos va a interesar, ¿no? En este sistema. La angiotensina número 2 es una proteína que una vez ya generada viaja a diferentes células, incluso de órganos diferentes, para llevar a cabo sus funciones. En este momento, pues nos vamos a enfocar en hablar de su papel en riñón. En primer lugar, la angiotensina va a ocasionar la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. Al hacerlo, la luz de los vasos sanguíneos se hace más pequeña,
por lo que va a llegar menos sangre al riñón, ¿verdad? Y la filtración de sustancias va a disminuir. Esto permite que no perdamos tanto sodio, por ejemplo. En segundo lugar, va a actuar sobre las células del túbulo proximal para aumentar la reabsorción de sodio. ¿Por qué específicamente de sodio? Bueno, el sodio ocasiona que el agua se mueva de los tejidos hacia el plasma, que es donde se encuentra. Entonces, este específico fenómeno ayuda a mejorar la disminución en la volemia, por ejemplo. La sangre ahora, como tiene mayor cantidad de agua debido al sodio que jaló al agua de los tejidos, va a ejercer mayor presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial. Por último, la angiotensina 2 va a actuar sobre la glándula suprarrenal para ocasionar la liberación de la hormona aldosterona. Esta hormona, que es el último componente del sistema, va a aumentar la reabsorción de sodio porque actúa en diferentes puntos de la nefrona. Por ejemplo, controla la bomba sodio-potasio para permitir que el sodio se reabsorba a plasma y el potasio sea eliminado en orina. O sea que podríamos decir que disminuye la reabsorción de potasio, ¿verdad? También actúa en otros puntos, igual favoreciendo la recuperación de sodio, con el mismo objetivo que la angiotensina. Mi objetivo es pasar el sodio a plasma para que se pueda jalar agua de los tejidos hacia la circulación. Además, la aldosterona participa en mantener el pH del organismo estable porque ayuda a que se secreten hidrógenos hacia la orina, en este punto específicamente, pero pues esto lo platicaremos un poco más en el video de mecanismos amortiguadores mediatos. Otro mecanismo regulador son los péptidos natriuréticos. Estos realizan funciones que son contrarias al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, van a favorecer la eliminación de sodio en orina para regular el volumen de líquido en el plasma. O sea, al contrario, si yo quiero que haya menos líquido circulando, entonces elimino más sodio, ¿verdad? Y por lo tanto voy a provocar que disminuya la presión arterial. Estos péptidos se producen en corazón bajo ciertas circunstancias como el estiramiento auricular o la sobrecarga de volumen ventricular. Por último, la regulación de la recuperación de agua específicamente está controlada por la hormona vasopresina o también llamada hormona antidiurética. Esta hormona es producida por el hipotálamo y es enviada hacia la hipófisis para ser secretada a plasma. Viaja por el plasma, al llegar al riñón, la vasopresina actúa en los túbulos colectores, aquí está llegando a la célula del túbulo, ¿verdad? Para permitir que esa célula exprese un canal que se encontraba escondido en el citoplasma, es decir, lo saca hacia la membrana de esa célula y este poro o canal va a ayudar a reabsorber el agua que iba a formar parte de la orina. Estos canales se llaman acuaporinas. Ahora, existe una patología relacionada con la disminución en la función o en la producción de la vasopresina llamada diabetes insípida. Como la hormona no favorece la reabsorción de agua, los pacientes con diabetes insípida eliminan grandes cantidades de orina, o sea, de 4 a 10 litros de orina diarios. Y por la misma razón que tienen muchos egresos de agua, pues tienen que tener muchos ingresos, por lo tanto, otro de esos síntomas es la polidipsia. Se supone que el objetivo pues es entonces mantener el equilibrio, ¿verdad?, de agua corporal, pero pues no siempre es suficiente la cantidad de agua que consumen como para cubrir lo que están perdiendo por egreso.
Debido a esto, las dos complicaciones más frecuentes que pueden tener, pues es la deshidratación, ¿verdad? Es una de las más comunes. Y como se están ocasionando problemas en el equilibrio hídrico, eso significa que igual se van a alterar la homeostasis del equilibrio electrolítico. Entonces, es otra de las complicaciones más comunes. Como los síntomas se parecen mucho a los que presentan los pacientes con diabetes mellitus, ¿verdad? Que son estos dos, una forma, digamos, rápida de distinguir entre ambas es mediante un examen de orina. Los pacientes con diabetes insípida van a tener una orina que está muy diluida, mientras que los pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus, generalmente presentan niveles de glucosa que no son normales en la orina, ¿verdad? Niveles elevados. Entonces, de esa forma, digamos, podría diferenciar, aunque tampoco es una regla, ¿no? Tendría que observar el cuadro clínico completo, ¿no? ¿Por qué podría pasar que la vasopresina o hormona antidiurética no llevara a cabo su función? Bueno, hay varias razones por las que podría pasar. Cuando, por ejemplo, las estructuras como el hipotálamo o la hipófisis sufren un daño por trauma, por infecciones, etcétera, se ocasiona una insuficiente producción, si el hipotálamo está dañado, o liberación de la hormona, en el caso de la hipófisis. Entonces, se denomina este tipo de diabetes como diabetes insípida central. En los pacientes con diabetes insípida nefrogénica, ahí la vasopresina, el paciente la produce, la libera, viaja por el torrente sanguíneo, llega al riñón, todo bien, pero al llegar al riñón, por alguna razón, las células del túbulo colector no reaccionan digamos, al estímulo de la vasopresina, pues no ejerce su función. ¿Por qué podría pasar esto de que no respondan las células de los túbulos? Un ejemplo es para algunas personas que nacen con receptores alterados para la vasopresina, ¿verdad? Están mal estructuralmente y esto suele ser genético. También el consumo de algunos fármacos puede hacer que los túbulos no puedan responder a la hormona, ¿no? En cuanto a la diabetes insípida gestacional, una baja proporción de mujeres embarazadas tienen una enzima producida por la placenta que destruye a la hormona vasopresina, pero no es que esté alterada la producción ni, digamos, el estímulo de lograr que se recupere el agua, sino que el problema aquí es que en la mitad del camino la hormona sufre un corte y ya no va a funcionar. Entonces, en este tipo de diabetes insípida, cuando el embarazo termina y la placenta ya no se encuentra, ¿verdad?, en la mujer, pues ya se elimina la producción de esa enzima y por lo tanto se recupera la persona y deja de sufrir diabetes insípida. El tratamiento para estos pacientes entonces pues va a depender de qué tipo de diabetes insípida tienen. Hay que corregir, digamos, la causa de la diabetes insípida. Y además pueden recibir tratamiento de la hormona sintética desmopresina, que tiene la función como la vasopresina y se puede dar en tabletas, en forma inyectable, spray nasal, etc. Entonces, los diferentes mecanismos de homeostasis hidroelectrolítica se pueden activar bajo diferentes circunstancias. Pueden actuar todos al mismo tiempo si es necesario, mientras no sean contrarios, claro, a su función, o alguno puede tener, digamos, mayor importancia en ciertos ejemplos, ¿no? Si vamos a pensar en que por algún motivo se incrementa la osmolaridad en el líquido extracelular, esto va a estimular a unas estructuras llamadas osmorreceptores del sistema nervioso central y esto va a favorecer las señales de sed y la liberación de vasopresina. Entonces, por un lado, la sed pues me va a decir que ingiera agua y la generación de vasopresina pues va a favorecer la reabsorción de agua en riñón.
Entonces, digamos que los dos mecanismos juntos van a ayudarme a recuperar agua hacia el plasma. Entonces voy a tener mayor volumen de plasma circulante y va a haber una menor osmolaridad porque las sales se van a diluir en mayor cantidad de líquido. En caso de que haya una hemorragia, el mecanismo, digamos, de homeostasis es diferente porque se activan mecanismos ante la disminución del volumen sanguíneo, que obviamente va a disminuir el flujo sanguíneo y por lo tanto se va a detectar, ¿verdad? La activación que va a permitir, más bien se va a permitir la activación de sistemas como el de renina-angiotensina-aldosterona para favorecer la reabsorción de sodio. Y como habíamos comentado, si yo mando sodio a plasma, el sodio va a atraer al agua de los tejidos para igual aumentar el volumen circulante o disminuir la osmolaridad del líquido extracelular. En este video, pues revisamos el papel de riñón en el equilibrio hidroelectrolítico. Espero que haya sido de ayuda para tus estudios. Muchísimas gracias por tu atención.